Si bien es cierto que la imbricación de los reinos hispánicos era manifiestamente creciente a través de los tiempos, en estos momentos era más que manifiesta la influencia aragonesa en la corte castellana. Una influencia que impuso una convocatoria de las Cortes de Aragón que comenzó en Zaragoza el año 1446 y se prolongó hasta 1450. Al año siguiente, Juan II de Navarra, que posteriormente ostentaría el mismo título en Aragón, el padre del príncipe de Viana y de Fernando el Católico, volvió a inaugurar cortes en Zaragoza, cuya duración se dilató hasta principios de 1454 con varias pausas. Los asuntos tratados fueron, de nuevo, la situación con Castilla, firmándose una pequeña tregua, y el deseado retorno del rey Alfonso V, al que se concedió un subsidio de 60.000 libras que solo sería pagado si volvía a Aragón antes de junio de 1453. Sin embargo, el rey no regresó jamás. Y es que en Italia estaba muy ocupado en saber quiénes eran sus aliados y quiénes eran sus enemigos. Porque los que hoy eran aliados mañana eran enemigos, y viceversa. El Papa, los Sforza, los Ursino, los Cotrón, pero al cabo terminó siendo árbitro de las contiendas en territorio italiano. Posición, la de árbitro, que no fue muy bien asimilada por las Cortes. Tampoco el magnánimo atendía los reclamos de las Cortes de Aragón. Se negó a volver de su expedición a Italia, delegando las tareas de gobierno a su esposa, María de Castilla, que fue quien tuvo que lidiar con los conflictos nobiliarios, con las rebeliones populares y con los enfrentamientos con Castilla, azuzados por Juan II de Navarra, hermano del magnánimo, que en su enfrentamiento con Álvaro de Luna y en apoyo de los infantes de Aragón había invadido Castilla, donde tomó Atienza y Torija, creando un clima de inestabilidad que no paró hasta 1445, cuando fue derrotado en la batalla de Olmedo. En esa actividad bélica se encuentra el origen del conflicto que pudrió el reinado de Juan II, el que le enfrentó a su propio hijo, Carlos, príncipe de Viana, agudizados por el hecho de que, tras enviudar de Blanca de Navarra, madre del príncipe de Viana, contrajo matrimonio con Juana Enríquez, hija del almirante de Castilla. Las relaciones familiares se agriaron hasta el punto de que padre e hijo acabarían enfrentados en 1451 en una guerra en la que los partidos navarros, agramonteses y beamonteses, cuyos enfrentamientos venían sucediéndose desde hacía un siglo, no se significaron por ninguna facción, siendo que unos y otros tomaron partido en ambos bandos, guerra que acabó con la victoria de Juan sobre su hijo. Para este año, y siguiendo el discurso, habían sucedido otras cosas. Así, en 1443, Portugal estableció la primera factoría en África, en concreto en Cabo Blanco. Sería la primera base esclavista que hiciese competencia a la extracción de esclavos que, vía terrestre, llevaba siendo usada por los musulmanes desde hacía siglos. En 1444, Tristão consiguió llegar más al sur, a la desembocadura del Senegal, a la que llamó Terra dos Negros. Y en la península, del año 1445, Mohamed X fue derrocado por los abencerrajes que, con la colaboración de Juan II de Castilla, proclamaron rey a Aben Ismael III, primo hermano de Mohamed X, que se mantuvo en el trono durante 7 años. Portugal seguía expandiéndose en África. Así, en 1446, Álvaro Fernández alcanzó Sierra Leona. En 1447, Alfonso V era el indudable árbitro de Italia. Solo Venecia y Florencia se mantenían en sus posiciones. A todos se impuso el magnánimo y todos solicitaron su amistad. El duque de Génova, Demetrio de Rumanía, Jorge Castriotto de Albania, hasta que el nuevo duque Sforza de Milán se sometió y nombró a Alfonso heredero del milanesado, lo que ocasionó un levantamiento en armas contra los catalanes, como conocían en Italia a los soldados de Aragón. También en 1447 Castilla está en guerra con la nobleza, enfrentada por sus intereses particulares. Pero Álvaro de Luna demostraba controlar él los resortes del poder, haciendo que huyesen los elementos más díscolos, cuales eran el príncipe Enrique y Juan Pacheco.
y en 1448, cuando contaba 16 años de edad, era proclamado mayor de edad Alfonso V de Portugal, quien inmediatamente demostró el desacuerdo existente entre él y los regentes, su madre y su tío Pedro, procediendo a la anulación de todas las leyes y edictos que se habían aprobado durante la regencia. La situación alcanzó tal grado de inestabilidad que Alfonso acabó declarando la guerra a su tío Pedro, a quien derrotó y dio muerte en la batalla de Alfarrobeira. Arreglado el conflicto familiar, se dio a la conquista de África, dando apoyo a su tío Enrique el Navegante, cuyas conquistas significaron un gran empuje de población, pues repoblaba y dedicaba al cultivo de la caña de azúcar islas como Azores o Madeira, algo que resultaba de una importancia económica de primer orden, pues las vías de importación de la misma estaban cortadas por el empuje turco, que acabaría cerrándolas definitivamente con la toma de Constantinopla el 29 de mayo de 1453. El cultivo de la caña de azúcar era uno de los cultivos económicamente más fructíferos de la época, y Enrique supo sacar beneficio de las explotaciones que puso en marcha. Ese beneficio lo aplicaría en el fomento de la cultura, siendo que para el fomento de la misma regaló su palacio de Lisboa para destinarlo a ser sede de la universidad, a la que además concedió una renta destinada a aumentar el número de sus profesores. El interés de Enrique el Navegante por las islas del Atlántico llegó a crear un conflicto con Castilla el año 1148, cuando compró la tenencia de la isla de Lanzarote a quien era tenedor de la misma, Massiot de Bethencourt, descendiente de Jean de Bethencourt. Un conflicto que acabó disipándose cuando, tras una revuelta, el navegante decidió abandonar la isla. La situación creada primero por el asedio turco, creciente a lo largo del siglo XV, provocó en Europa el crecimiento de necesidades tanto económicas como de recursos, lo que impulsó a los pueblos hispánicos a buscar una ruta que les pusiese en contacto directo con el Extremo Oriente para tener acceso a las mercancías que hasta la fecha llegaban a Europa a través del Camino de la Seda y cuyo comercio se había cortado con el ascenso del Imperio Otomano. Especias, azúcar, incienso, seda y piedras preciosas tenían una demanda que exigía la necesidad de encontrar una nueva ruta de comercio que eludiese el control del mundo musulmán. Y a esa labor se estaba dedicando Portugal, mientras Castilla continuaba la labor secular de liberar el territorio nacional del invasor musulmán y Aragón mantenía el orden en el Mediterráneo. La crisis política de Castilla impedía la culminación de la obra de reconquista y esa crisis acreció en 1447 con la muerte de María de Aragón y el nuevo matrimonio de Juan II con Isabel de Portugal. La inestabilidad de Castilla nos presenta a Álvaro de Luna enfrentado a Juan II y al reino sumido en una revuelta que en 1449 fue iniciada por Enrique, príncipe de Asturias, aliado de los marqueses de Villena y Santillana, impotente, y con los condes de Haro y de Plasencia y con otros nobles que propiciaron una sublevación popular a causa de un empréstito solicitado por el condestable. Finalmente, Pedro de Estúñiga se alió con los condes de Haro y de Benavente y juntos fueron encargados por Juan II para apresar a Álvaro de Luna, que sería ejecutado en Valladolid el 1 de junio de 1453. Las lealtades eran efímeras, porque los enemigos de hoy eran amigos mañana, con lo que combatían todos contra todos. En medio de esa situación había nacido el 22 de abril de 1451 un personaje destinado a ser señera, Isabel, la que sería Isabel I. No parece que Álvaro de Luna fuese tirano, sino un buen servidor de su rey, a quien siempre protegió y liberó de sus enemigos hasta en 2 ocasiones, y no faltó quien defendiese su memoria hasta ser rehabilitado en 1658, cuando fue declarado inocente y libre de toda culpa. Por otra parte, en el balance final del reinado de Juan II de Castilla, los resultados no son muy favorables. El pueblo se empobreció y el poder fue acaparado por la nobleza, que acabó reduciendo la presencia popular en las cortes y hasta llegó a emitir ordenanzas generales sin convocar cortes.
Los derechos populares, que desde hacía siglos venían siendo punteras en el derecho, retrocedieron a favor de los nobles, entre los cuales destaca como gran beneficiario a quien controlaba la voluntad real, Juan Pacheco, siempre en connivencia con los Estúñiga, Mendoza, Velasco y Pimentel. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.